Durante años sus ojos se habían fijado en sus delicados rasgos, pues ella había crecido mientras él, como aún lo hacía, visitaba casi diariamente su hogar materno. Pero estaba en una carrera que había comenzado en su juventud tardía, la cual parecía prohibirle la esperanza de formar una familia, o al menos dentro de los años en que las costumbres y los sentimientos lo permiten. Incluso ahora, tras casi haber dejado atrás su juventud, no podía hacer un mayor intento debido a las limitaciones de su educación y de sus recursos externos. Era consciente de todo esto. A menudo y en vano había pensado en los medios de cómo podría proteger a la amada, si alguna vez llegaba a ser suya, de la miseria mental y física que en el estado al que pertenecía su hogar era el destino habitual de las mujeres de su clase. Así, finalmente llegó a separar su vida de la de ella en todos sus pensamientos sobre el futuro. Cuando apenas era una joven adulta, con su virginidad aún como un capullo cerrado, a menudo apartaba su mano de la de él con una inquietud cuyo motivo intentaba descifrar sin éxito. Pero cuando poco a poco Angélica creció y se volvió independiente, y sus ojos también comenzaron a buscar los suyos, retrocediendo asustados cuando eran descubiertos, cuando por otra parte la posibilidad de pérdida se acercaba cada vez más, y a veces creía reconocer ya la figura de aquel a quien la perdería. Entonces, a pesar de toda comprensión y voluntad, llegó el momento en que el amor había obrado su milagro doloroso entre ellos. La luna iluminaba el jardín, pero su luz no lograba atravesar la densa espesura del pequeño bosque, que guardaba su secreto en un silencio profundo, oculto del resto del mundo. Finalmente, ellos también habían hablado, con palabras tímidas y apenas pronunciadas, pero completamente comprendidas. Ella yacía tan ligera, tan firme en sus brazos. De repente vio más allá de todo el presente hasta el final de su vida y creyó que también allí la sostendría de la misma manera. Pero era de esas personas que se concentran con cuidado y perseverancia en lo cercano, pero carecen de fe para lograr algo extraordinario, ya que su imaginación no les muestra las posibilidades para conseguirlo. Soltó suavemente a la muchacha de sus brazos y se sentó en el banco del jardín contiguo. Sus ojos se posaron sobre su joven rostro, pero sus pensamientos ya indagaban de nuevo de manera reflexiva en la dura e insuperable realidad. Angélica, quizás gradualmente, mientras estaba inclinada ante él con sus rodillas tocando las suyas, percibía inconscientemente su silencio como una expresión de preocupación y conflicto, por lo que puso la palma de su mano sobre sus ojos como para calmarlo. Él apartó la mano y dijo: «No debes engañarme, Angélica. Es por tu propio bien. Sabes, o quizá no te has dado cuenta, en estos tiempos hay tantas personas en el mundo que no todos pueden aspirar a un destino favorable. Pero ¿sabes a qué clase pertenezco yo, si recuerdas lo que a menudo se ha dicho en tu presencia?» Ella inclinó su frente sobre la de él y sacudió la cabeza. «¿No lo sabes, Angélica?» «No», dijo ella tímidamente. «¿A qué te refieres, Eric?» Él guardó silencio por un momento para reunir sus pensamientos, pero luego le dijo todo con palabras claras, la adversidad de sus años pasados, así como el vacío y la esterilidad de su futuro, que describió con seguridad y como si ya fuera pasado. Sintió el temblor de sus manos, pero no se dejó confundir por eso, sino que añadió: «Lo que ha sucedido entre nosotros no debería haber sucedido, pues no tiene fruto para la formación de tu futuro. Nunca podremos admitir que nos pertenecemos, ni ahora ni tampoco después. Y ahora, Angélica, perdóname». Había soltado su mano y había un pequeño espacio entre ellos de modo que no se tocaban. «No tienes nada que decirme». «Nada», dijo ella mientras él sentía sus lágrimas en su mano. «Es así como debe ser. Debemos también tener esperanza». Antes de que él pudiera responder a esto, escucharon a la madre llamar desde la puerta del patio y se levantaron para regresar a la casa. Pero cuando llegaron a la salida del matorral y la luz plena de la luna iluminaba su frente, Angélica repentinamente rodeó con sus brazos el cuello de él y mientras lo miraba con ojos claros, presionó sus labios contra los suyos. «Tuya», dijo ella, y secándose con la mano las lágrimas de las mejillas, se apartó de él y corrió hacia el jardín hasta que su delicada figura desapareció a la vista en el crepúsculo de la luna. Y ese momento se convirtió en el primer eslabón de una cadena, de la cual no consideraron si la fuerza de su ser sería suficiente para soportarla, aunque el sentimiento de haberse entregado completamente a su mano, en cuyo amor y devoción se sentía segura para siempre, le daba una mayor conciencia de su personalidad frente a otros.
Su caminar se volvió más firme y cuando hablaba con otros hombres mantenía la cabeza un poco más alta que antes. Sin embargo, la dificultad de la vida, que les impedía también mostrar ante los demás su amor, se convirtió imperceptiblemente en un abismo entre ellos, sobre cuyo borde en un momento extendían los brazos uno hacia otro con anhelo y en vano, para luego quedar inmóviles como niños, sin saber qué hacer, y con rencor frente a frente. En medio de esto surgían momentos, destellos que apenas se reconocían, pero que los atraían nuevamente, donde no había nada más que la oscura e irresistible operación de las fuerzas de la naturaleza. Al atardecer, el bote se deslizaba suavemente y en silencio sobre el agua. Solo de vez en cuando y como para distraerse, el barquero hundía los remos. La joven compañía que estaba en el bote llamaba y atraía a los cisnes, que nadaban majestuosos y cada vez más lejanos hacia el crepúsculo rojizo. Angélica y Eric estaban sentados uno al lado del otro en el lado del bote, pero eran solo para ellos mismos. Alrededor de ellos todo estaba en silencio, el agua sin viento y sin olas. Solo de vez en cuando una pequeña burbuja subía a la superficie y brillaba y desaparecía. Angélica señaló con su mano hacia ella como preguntando qué significaba. «Misterio», dijo Eric. «¿Misterio? Algo florece en el fondo». Y sus ojos lo desafiaron, permitiéndole ver hasta las profundidades más oscuras. Ella sonrió. Sus labios rojos y su respiración densa como el aire de verano llenaban el espacio. Él dejó que su mano se deslizara por el lado del bote hacia el agua, la de ella le siguió, y mientras el agua fluía por entre sus dedos, atraparon y sintieron el latido más secreto de sus vidas. En el cielo aparecieron estrellas individuales. El lago se tornó oscuro por el crepúsculo, y los cisnes comenzaron a cantar en coro. Otros botes que todavía estaban en el lago se acercaron y los siguieron con el suave golpeteo de los remos. Poco a poco se volvió más fresco. El viento de la tarde se levantó y Eric tomó una manta del banco para colocarla sobre el regazo de Angélica, pero ella se sentó repentinamente hacia el otro lado, de modo que la manta cayó accidentalmente entre ellos. Cuando él alzó la vista, notó cómo los ojos de una dama mayor se posaban en él, y luego se deslizaban de la misma manera hacia Angélica. Un sentimiento de incomodidad lo invadió. No sabía si era el ojo perspicaz de aquella extraña o la soltura con la que Angélica ahora comenzaba una conversación con ella. Después de un rato, el bote llegó a la orilla y el grupo desembarcó para regresar a pie a la ciudad, que aún quedaba a media hora de distancia. A mitad del camino hicieron una pausa. Se sentaron en una fila colorida en una pequeña pendiente cubierta de hierba, protegida en la parte trasera por un muro de abetos. A sus pies, más allá de un prado inclinado, yacía la masa oscura de un hayedo. Desde allí a veces relampagueaba. Mientras tanto, volaban los murciélagos. Eric estaba en un extremo y como si estuviera planeado, Angélica en el otro, al final de la larga fila. Cuando se recostó sobre el césped con el brazo, vio a través de un velo los contornos de su cuello y su vestido claro. Solo la rosa blanca que llevaba en el cabello brillaba un poco más claramente. Acababa de colocar su mano sobre ella. Sus dedos jugueteaban en su cabello. Relampagueó de nuevo. «¡Mira, mira!», gritaron las chicas, y en ese mismo momento la rosa voló detrás de él hacia Eric. Angélica se había inclinado hacia atrás. En el repentino destello del relámpago vio su rostro sonriente, su mano que le arrojaba la flor. Luego todo se oscureció de nuevo. Cayeron algunas gotas. Un trueno sordo rodó a lo lejos. Se levantaron para llegar a tiempo a la ciudad. Un dulce y pesado aroma veraniego ascendía de los prados a lo largo del camino. Eric caminaba lentamente detrás, con la conciencia soñadora de que una de aquellas figuras juveniles, cuyo murmullo llegaba hasta él desde la oscuridad, era tan completamente suya. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio y comenzó un trabajo que debía entregarse en los próximos días. Las ventanas estaban abiertas. La tormenta se había dispersado. Solo a veces el viento nocturno pasaba las páginas de los papeles que tenía frente a él. De repente sintió como si percibiera la cercanía de Angélica. Se giró involuntariamente, pero la habitación estaba vacía y tranquila como siempre. El reloj marcaba ya la medianoche. No era Angélica, solo era el aroma de la rosa que yacía delante de él sobre la mesa. La madre de Angélica tenía un sencillo deseo para el futuro de su hija, verla convertida en esposa y madre, como ella misma lo había sido. No comprendía que en la juventud existe un sentimiento innato que exige la chispa natural de la pasión para que incluso estos vínculos morales florezcan plenamente.
Por lo tanto, veía con agrado y facilitaba que Angélica participara en círculos sociales que podrían realizar ese deseo. Angélica, acorde a la sensibilidad de la juventud y al sentido de belleza, disfrutaba vistiendo ropa suave y ajustada como su figura, y no podía evitar sentirse alegremente atrevida cuando otras miradas se posaban en ella, además de las del resignado hombre en cuyo corazón únicamente quería estar. Eric, por otro lado, intentaba en vano combatir un malestar celoso cuando incluso las mujeres le mostraban cercanía a Angélica, que él por su parte no podía permitirle en público. Le dolía que se hablara de ella en su presencia como de una tercera persona, con la que no tenía un vínculo especial, de modo que a menudo se estremecía como por un dolor físico al oír el nombre de Angélica mencionado. A ella le gustaba bailar, y cuando él, alguien apartado de esas actividades, intentaba alejarla también de ellas, no podía evitar sentir que le apagaba, sin motivo, el entusiasmo de su juventud. Más aún, porque debido a su relación, él no podía ofrecerle nada que compensara esas renuncias. Mientras el crecimiento y empuje secreto de tales oposiciones turbaron la seguridad de su corazón y la hacían poco dispuesta a prestar un oído atento a su amigo en los raros momentos de intimidad, llegó el día de una fiesta otoñal en la que los jóvenes solían reunirse para bailar en el salón del ayuntamiento por la noche. Sin que nadie se lo pidiera, Angélica dijo: «No voy». Sin embargo, cuando algunos de los bailarines le pidieron a su madre que la dejara participar y ésta aceptó encantada sin consultar a su hija, Angélica se quedó sin opciones. No podía revelar la verdadera razón de su negativa y tampoco sabía cómo oponerse a la decisión de su madre, quien, en su opinión, no veía razón alguna para ceder ante un capricho tan poco propio de la juventud. Así tuvo que ceder la hija, no sin sentir esto y la felicidad forzada como una culpa secreta hacia su amado, y a la vez un enfado contra él, al verse llevada a este estado de ánimo, y por lo tanto sin poder disfrutar de una diversión que únicamente se le había prácticamente impuesto sin ser perturbada. Unos días antes de la noche festiva, Eric se enteró del desenlace de estos acontecimientos durante una conversación con otros. Con la agudeza de la pasión, reconoció de inmediato lo que había sucedido. Sin embargo, o tal vez debido a esto y porque comprendía hasta los motivos más oscuros, intentó en vano convencerse a sí mismo de que en un asunto así, Angélica debía reconocer la voluntad de la madre, que en última instancia solo pretendía su separación, como una necesidad. Quería ir a verla, pero ahora no lo haría. Entendía que no había nada que cambiar, y así, al igual que evitar cualquier declaración sobre el tema, también prefería no escuchar confirmación alguna de sus labios. Prefería dejar que lo que tuviera que ocurrir llegara como algo inevitable y definitivo. Cuando llegó la noche del festejo, Eric estaba sentado entre trabajos laboriosos en su escritorio, en los que intentaba forzarse a concentrarse. Pronto, sin embargo, lo molestó el rodar de los carruajes que atravesaban la calle, por lo demás tan tranquila, en dirección al ayuntamiento. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscuro. Solo cuando un carruaje pasaba rápidamente, las farolas proyectaban un destello fugaz en la pared de las casas de enfrente. Eric intentaba en vano adivinar si también Angélica volaba ahí abajo en la oscuridad al pasar por su lado. Contenía el aliento. Escuchaba cada rodar que ascendía desde la ciudad, y cuando se acercaba, cuando ya resonaban los cascos en el pavimento, miraba expectante las ventanillas de los carruajes y trataba de penetrar al vuelo el fondo débilmente iluminado del carruaje. Pero el brillo de un vestido blanco o un ramo de flores era todo lo que sus ojos apreciaban. Cuando el último carruaje pasó y tras abrir la ventana escuchó en vano hacia la ciudad, volvió a sentarse en su escritorio. Entre el trabajo que con esfuerzo había retomado, solo percibía el murmullo de la gente que iba y venía por la calle. Finalmente, ya entrada la noche, escuchó el golpeteo de las contraventanas y el cierre de puertas en las casas vecinas. Luego, imperceptiblemente, le llegó otro sonido y se infiltró oscuramente en sus pensamientos. Dejó la pluma al darse cuenta de que era música y pronto la escuchó con mayor claridad. Quizás porque el viento se había levantado o alguna puerta se había abierto. Ya no trabajaba. Ya no podía. Le parecía que su juventud estaba en una distancia infinita detrás de él y extendía los brazos hacia él con un gesto doloroso. Las horas transcurrieron, pero al levantarse de su mesa, solo la delicada y tierna figura de Angélica había llenado sus pensamientos, contemplándola largamente y con anhelo. Una indescriptible e inesperada felicidad lo invadió al darse cuenta de esto. Sucediera lo que sucediera, ella no se había perdido para él. El reloj
Ya marcaba pasada la medianoche y los primeros carruajes comenzaban a circular. Con un repentino impulso, lleno de impaciencia, se vistió y salió a la calle. Ya no pensaba en lo sucedido poco antes. No tenía otro deseo ni pensamiento que verla a ella. Las ventanas del ayuntamiento resplandecían en la oscuridad. Eric escuchó la música y vio a través de las cortinas las sombras de los bailarines. Sin detenerse, cruzó el portal justo cuando un carruaje llegaba al pie de la amplia escalera iluminada. Arriba, en la casa, se abrían y cerraban puertas. Luego se escuchó un sonido en la barandilla de la escalera y una figura juvenil descendió, pisando con ligereza escalón tras escalón, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y un pañuelo blanco dejando caer los rizos rubios de las sienes al cuello. No se había equivocado. Era Angélica, y solo la acompañaba una sirvienta, nadie más. Al cruzar el umbral, él emergió de la oscuridad y le ofreció la mano para ayudarla a subir al auto. Ella lo miró con grandes ojos aterrorizados. «Eric», exclamó, y su mano se movió como involuntariamente hacia la de él, pero pareció recapacitar de repente y retiró la mano. Las facciones de su joven rostro cambiaron. Él se alarmó y extendió ambos brazos hacia ella, pero ella apretó la mantilla de seda más cerca del hombro. «No, no», gritó ella, «¿qué haces aquí?». Se quedó sin palabras. «A ti, Angélica, exclamó al fin. Pero ya era demasiado tarde. Solo el viento soplaba a través del portal. El carruaje con Angélica se había ido. Por la tarde, Eric, después de haber terminado sus asuntos oficiales, siguió un impulso involuntario hacia un pequeño pueblo situado cerca de un lago en las afueras de la ciudad. Aquí solía acompañar a Angélica y a su madre, donde luego se detenían en una pequeña taberna justo al borde del agua, para desde allí pasear por la encantadora zona. Aunque ya era tarde, el sol aún brillaba cálido y dorado. El aire estaba impregnado del aroma otoñal de las hojas caídas, y desde el lago, bordeado por el camino entre matorrales, llegaba una suave brisa fresca. Cuando, después de media hora de caminata, emergió entre las hayas, vio a cierta distancia la conocida casita con sus entramados coloridos y las contraventanas blancas. Allí, frente al agua, estaban sentadas dos mujeres, que pronto reconoció como Angélica y su madre. Dudó un momento sobre si debía acercarse a ellas o regresar bajo los árboles y tomar otro camino, pero al considerar que ya podría haber sido visto por ellas, optó por lo primero. Después de intercambiar las conversaciones cotidianas con la madre, ella entró a la casa para ajustar la pequeña cuenta y luego iniciar el regreso conjunto. Eric estaba sentado frente a Angélica. Cuando la puerta se cerró detrás de la madre, él la miró fijamente, con súplica en el rostro. Ella se había puesto tan pálida que los rasgos de su delicado rostro se destacaban con marcada nitidez. El viento de la tarde se elevó y la música llevada por el aire venía del agua, desde lo lejos acercándose. Puso los brazos extendidos frente a él sobre la mesa. Sus ojos brillaban. «Músicas», dijo. «Me invade un encantamiento insensato. Siento como si todo tuviera que volver a ocurrir». Ella miró sus ojos. No pudo evitarlo, pero mientras él extendía la mano hacia la suya, que yacía sin guante en la mesa, ella se levantó y fue descendiendo el césped corto hacia el lago. Él se unió a ella. No hablaron, miraban hacia el agua. Estaba tan tranquila que escuchaban los remos de los botes más lejanos. Arrancó un tallo de flor inmortal, de las muchas que estaban en el césped, y se lo dio. Ella lo tomó sin mirar y lo giró lentamente entre los dedos. Así caminaron juntos, del césped a las piedrecillas y bajando a la arena, y se detuvieron solo cuando el agua ya humedecía sus zapatos. Cuando llegaron tan lejos, Eric habló, y ella debió sentir lo difícil que le resultó decir: «Angélica, fue una despedida ayer». Ella no respondió. Miraba el agua a sus pies, perforando con la punta de su sombrilla en la arena húmeda. «Respóndeme, Angélica». Ella abrió sin alzar la vista su mano y dejó caer al lago la flor que él le había dado. Sintió un grito creciendo en su pecho, pero apretó los dientes y lo sofocó. Luego se apartó de ella y, después de caminar varios cientos de pasos a lo largo de la orilla, subió a un bote encadenado en el embarcadero para esperar al barquero que estaba remando de vuelta desde el otro lado. Era ya anochecer. Los bosques humeaban y la orilla opuesta se encontraba en profunda sombra. Tras descansar un rato sus ojos en este crepúsculo azul, no pudo evitar mirar de nuevo hacia el lugar que acababa de dejar. Angélica ya no estaba allí, pero mientras observaba lentamente a lo largo de la playa, la vio venir hacia él muy cerca.
Corría como perseguida sobre la arena lisa, y mientras por impulso involuntario arrastraba la barca más cerca de la tierra, ella saltó adentro sin preocuparse de que su vestido se desgarrara con los remos y agarró sus brazos con vehemencia. Quiso hablar, pero el esfuerzo y el dolor le habían robado el aliento. Balbuceaba, su pulso volaba. Como un niño desesperado envolvió su pañuelo alrededor de sus manos mientras su rostro acalorado lo miraba con miedo. «Tranquila», dijo él, «tranquila», y pasó su temblorosa mano por su cabello. Pero al mismo tiempo en que ella disipó la ofensa de los últimos días para él, puso de repente todo su conflicto y la inquietud como un peso sobre su alma, de modo que solo con temor sostenía en sus brazos a quien ahora se aferraba a él con todo su corazón impetuoso. En el tiempo que siguió, Eric evitó tanto como fue posible encontrarse con Angélica. En cambio, se esforzó por mejorar sus circunstancias externas. Incluso las obligaciones de gratitud, aunque le resultaban difíciles por su carácter, no las había eludido, pues no poseía un espíritu insignificante. Sin embargo, no se había ganado nada con ello. Finalmente intentó algo más que tuvo éxito. A solicitud suya, recibió la certeza de que sería relevado de sus circunstancias actuales en un futuro próximo y que las encontraría de nuevo en un lugar muy distante. Para Angélica, sin embargo, la presión de las circunstancias iba en aumento. Desde hacía algún tiempo, un joven doctor, con la evidente aprobación de su madre, la cortejaba tan abiertamente que parecía inevitable una declaración en un futuro cercano. Fue una tarde durante ese tiempo. Eric iba camino a ver a Angélica. Quería prepararla para su partida. Quería, si surgía el momento adecuado, decirle que debían separarse. Cuando entró en el pasillo de la casa amiga, se encontró con el joven doctor que acababa de bajar las escaleras. Eric le dirigió la palabra como suele hacerse en tal caso. Sin embargo, no recibió respuesta. El otro pasó con un saludo mudo e inconfundiblemente apresurado. Pensativo subió las escaleras. Dentro, en la sala, encontró a Angélica sentada frente al piano abierto, pero sin tocarlo. Sus rasgos volvieron a adoptar esa expresión de severidad que una vez le había causado temor. Cuando la saludó, ella inclinó la cabeza sin levantar la vista y dejó caer una mano que descansaba sobre las teclas en su regazo. Reinaba un gran silencio en la habitación. Solo se escuchaba el crujir de un collar de perlas de ámbar con el que jugaba una niña pequeña, sobrina de Eric, en el regazo de su madre, quien estaba sentada aparentemente desocupada en el sofá. La madre miraba a su hija por encima de la niña que estaba de pie frente a ella, sin poder ver el rostro de Angélica. No se movió de su lugar cuando Eric le extendió la mano por encima de la mesa. «Soy una mujer vieja y solitaria, Eric», dijo la madre mientras sostenía su mano por un momento en la suya. Él no supo qué responder, pero involuntariamente pronunció el nombre. «Angélica». «Angélica», repitió la madre. «También lo será. Ella quiere serlo», añadió en voz más baja, mientras acariciaba con una expresión de tristeza y ternura el cabello de la niña que seguía jugando tranquilamente. Angélica, que se había puesto de pie al escuchar estas palabras, tomó a la pequeña con vehemencia en sus brazos y se fue en silencio al cuarto contiguo, presionando su cabello rubio contra el aún más rubio de la niña. Se produjo una pausa entre los que se quedaron atrás. Cuando la madre de Angélica intentó hablar, Eric la interrumpió. «No hace falta», dijo mirando al suelo como si le costara encontrar las palabras. «Me iré. No hoy ni mañana, pero en unas semanas y para siempre. Todo está preparado. Puede que tenga razón en que debo hacerlo». Pero continuó colocando su mano en el brazo de la madre, quien, como él bien entendía, estaba a punto de expresarle su satisfacción y gratitud por estas palabras. Pero para el hombre que hace una hora abandonó su casa, seguirá siendo lo mismo. «Váyase, váyase, Eric», dijo ella con timidez. «Con la ayuda de Dios, todo te saldrá bien». Él miró a su alrededor, desconcertado, como si buscara palabras de comprensión, pero sabía que entre él y esta mujer no había palabras que pudieran encontrarse en ninguna parte del mundo. Era ya media tarde cuando la joven trajo el servicio de té, y Angélica volvió a la habitación dejando que la niña bajara de sus brazos al suelo. Eric no pudo decidirse a irse ahora. Todavía esperaba poder obtener de su comportamiento una confirmación de sus últimas palabras. Así que se quedó y comenzó lo mejor que pudo a hablar de otros temas mientras Angélica preparaba el té y la pequeña iba de un lado a otro entre ellos. Pero cuando, tras terminar sus tareas domésticas, tomó a la niña en su regazo y poco después se sentó junto al árbol de acacia cerca de la ventana, susurrándole historias y abrazándola con ambos brazos,
Él comprendió claramente que ella deseaba cerrarse a cualquier demanda que él u otros pudieran hacerle. Desde entonces, Angélica mantuvo a la pequeña aún más tiempo con ella. Una tarde, Eric llegó para buscarla y llevarla a casa de su hermana. Al oír su llamado, Angélica abrió la puerta y le informó que la niña ya no estaba allí. Él dudó un momento. ¿No quieres pasar?, le preguntó ella, aún con la mano en el pomo de la puerta. Agradeció. Mi hermana está esperando, vine solo por la niña. Aún los alcanzarás, respondió Angélica. Acaban de irse. Se despidió, bajó las escaleras y caminó rápidamente por las calles hasta llegar a la casa de su hermana. Pero como a menudo sucede, la percepción interna le llegó después del acto. Solo entonces se dio cuenta de que Angélica había sido distinta con él. Recordó con claridad el tono de su voz y la imagen de su figura en la penumbra del pasillo, bajo la luz tenue de la lámpara. Un escalofrío lo recorrió, pues de pronto comprendió que no habría sido bien recibido si hubiera aceptado la invitación de Angélica. Cuando llegó a la casa de su hermana, la pequeña ya había estado allí un rato y estaba charlando en el regazo de la madre. Eric se acercó a ellas y pidió que le contaran. ¿Había desconocidos en casa de la tía?, preguntó. La pequeña asintió. Un doctor, dijo con importancia. Es guapo, me dio caramelos. Pasaron varios días. Por un giro del destino, un día Eric y Angélica se encontraron a solas. El follaje del jardín los protegía una vez más del sol del mediodía y de los ojos del mundo. Pero no estaban como antes de la mano. No parecía haber ningún secreto que se escondiera con ellos aquí. ¿Y si él volvieras a cortejarte?, preguntó Eric mientras estaban en la mesita de piedra del jardín. Él no volverá a cortejarme, pero si lo hiciera de todos modos. Me estás torturando, dijo ella, rompiendo una rama con sus dedos y alejándose unos pasos hacia el follaje. Oh, Angélica, exclamó él, di que eso nunca podría suceder, porque si lo haces no habrá retorno. Dijo, así como vivo ahora, no puedo seguir viviendo. ¿Qué debo hacer? Respóndeme una cosa. ¿Ese hombre es más para ti que cualquier otro? Ella no le respondió, pero una gota de sangre brotó entre sus dientes hacia sus labios. Fue como ira lo que le invadió al ver esto, y sacudió su brazo para que le hablara. Pero ella solo dijo, no puedes hacer nada por mí, no debes pedirme eso. Angélica, gritó él, pero ella lo miró con ojos cansados y sin expresión. Él sepultó su rostro en sus manos y dijo en voz baja, tú me amas, Angélica. Pero ella ya se había liberado, ya no lo escuchó. Mientras tanto, se le acercaron algunos que antes mantenía a distancia, que instintivamente no se habían atrevido a acercarse a ella. Ella se inclinó hacia uno y otro, no porque su corazón hubiera sido infiel a su amor o sus sentidos a su corazón, sino porque así lo quiso, porque creía que la vida le señalaba ese camino. Así fue desgarrando poco a poco su hermoso y firme corazón. Así perdió el sentimiento de que el amor no debe querer nada más que pertenecer al amado, que en él el menor impulso de inclinación debía tener principio y fin. También su apariencia cambió. Antes se vestía de colores y telas, usaba pequeños detalles en su atuendo de los que sabía que le agradaban a él, y luego buscaba la alegría de ese entendimiento en sus ojos. Ahora él veía cintas y colores de los que le había dicho que no le gustaban en su cuerpo. Sus manos, que antes cuidaba por él, ahora descuidadas. Lo veía sufrir por ello. El peor sufrimiento que puede destrozar el pecho de una persona. Lo veía, pero no cambiaba nada, pues ya no sentía la necesidad de cuidar su corazón. El atractivo de la novedad, que siempre se asocia con lo cotidiano, se acercó a ella. Una expresión de malestar o tristeza que percibía en el rostro de un extraño si sus atenciones no eran respondidas por ella, podía mover su corazón a una especie de amor compasivo mientras pasaba por alto al mismo tiempo como en el rostro del amado, del hombre que completamente le pertenecía, comenzaban a lucharse las más mortales torturas. Entonces, una noche en su presencia silenciosa y desesperada había pasado, así que más tarde él le habló. Dolorosamente o con vehemencia, como el pecho de una persona se conmueve en tal pesar. Ella generalmente permanecía en silencio, o respondía también con vehemencia. Pero el entendimiento del amor se había alejado de ellos. Podían mirarse con infinito rencor, pero con aún más infinito dolor. Se consumían en el tormento de no poder ser felices el uno en el otro, como una vez pudieron. La palabra liberadora flotaba en sus labios, en sus ojos.
pero ya no podían encontrarla. Así fue surgiendo poco a poco una doble Angélica. Ambas compartían la misma figura delicada y el cabello dorado que él amaba sobre todas las cosas. Pero una de ellas le pertenecía por completo, pendiente de sus ojos y sus labios, sin nada que no fuera suyo. La otra, en cambio, parecía desconocer su corazón. Se apartaba con desagrado cada vez que él intentaba tocarle el brazo o el cuello, como si fuera un extraño atrevido. Con un grito ahogado de dolor en el pecho, él reconocía en aquella forma amada la presencia de un ser desconocido. Tarde en la noche, antes de partir hacia su nuevo destino, la vio una última vez en su habitación. Ella lo acompañó como había hecho desde niña hasta la puerta principal, aún tomados de la mano. Antes de que pudiera asimilarlo, él dijo: «Adiós, Angélica», y mientras ella lo miraba, desapareció en la oscuridad. De repente, regresó como si tuviera algo importante que decirle, pero solo le pidió: «Quédate un rato más, Angélica». Y añadió en voz baja: «Cuando entres, no cierres la puerta demasiado fuerte». Ella asintió y entonces él se fue definitivamente. En la mayoría de las casas ya se habían apagado las luces. Solo sus pasos resonaban aún en las piedras. Mientras estaba al final de la calle, oyó el timbre de la casa. Se sobresaltó, como si detrás de él se hubiera cerrado la puerta de su felicidad. En el año que siguió a estos eventos se produjo un período de tormenta e ímpetu en los asuntos públicos que echó por tierra cualquier cálculo anterior sobre las relaciones personales de cada uno. Eric, que en su nuevo hogar solo había recibido noticias escasas sobre Angélica, se esforzaba por pensar en un futuro en el que ella no tuviera parte. Sin embargo, no había podido evitar el continuo y apenas consciente deseo de algún suceso extraordinario que aún la pusiera a su disposición. Y ese suceso ahora realmente había ocurrido. Se encontraba de repente en una situación externa que superaba con creces sus deseos anteriores en este aspecto. Tan pronto como él tuvo la certeza de este asunto en sus manos, se preparó para viajar y condujo día y noche hasta llegar a su antigua residencia. Ya comenzaba a anochecer cuando pasó por los jardines de la ciudad que daban hacia la carretera. Allí reconocía cada árbol, cada pequeña puerta de madera por la que pasaba rápidamente, y una de ellas, la más familiar, estaba abierta. Podía ver dentro del bosquecillo hasta el banco del jardín, pero no había nadie. El carruaje rodó de largo. Poco después se alojó en una posada, pues no quería ver a su hermana hasta que todo fuera más claro. Después de cambiarse la ropa de viaje, salió a la oscura ciudad, en una apurada carrera de una calle a otra, mientras se esforzaba por rechazar la invasora multitud de pensamientos e ideas, pues sentía que no debía permitir que su imaginación se adelantase a la exuberante realidad en la que pronto, en pocos momentos, estaba destinado a entrar corporalmente. Al fin se encontraba frente a la bien conocida casa, cuyas dos ventanas superiores estaban iluminadas, como cuando él había estado allí por última vez. También ahora, como tantas veces antes, la sombra del árbol de acacia en las cortinas bajadas parecía indicarle que todo seguía en su lugar. Tocó el timbre de la casa, y cuando poco después escuchó que alguien bajaba las escaleras, pensó: «Es Angélica». Pero no, no era ella. En su lugar, una criada desconocida abrió la puerta y le preguntó qué deseaba. Preguntó por Angélica. «La señorita está en el teatro con el señor doctor», dijo la joven. «¿Quién es el señor doctor?» «El señor doctor es el prometido de la señorita». «Oh», dijo, pero al sentir los ojos de la joven escudriñando su rostro, añadió: «¿Cómo se llama el prometido de tu señorita?». Le dieron el nombre del hombre que en aquel último tiempo había dado lugar a tan dolorosas discusiones entre ellos. Y mientras este recuerdo lo asaltaba con toda la furia de la pasión, sacó a la luz de la lámpara de gas una tarjeta de su cartera y escribió en ella bajo su nombre: «Para desear felicidad». Pero ya en el acto de entregarla, retiró repentinamente su mano, rompió la tarjeta frente a la atónita sirvienta y regresó al hotel sin dejar ningún mensaje ni mencionar su nombre. Pronto estaba de nuevo en el carruaje y conducía como en la tarde pasando detrás de los jardines de la ciudad. La pequeña puerta de madera ahora arrojaba su sombra a la luz de la luna hacia el camino. Una franja de luz caía sobre el pequeño banco que estaba solo entre los oscuros arbustos del jardín. ¿Dónde estaba Angélica? Un día había estado allí. Su delicada figura, su vestido blanco, ocupaban el lugar donde ahora caía la etérea luz de la luna. Había entrelazado sus manos alrededor de su cuello, y el contacto de sus labios le había quitado las fuerzas para irse,
como tanto había deseado. Implacables y vanos pensamientos lo acosaban. ¿Y si se hubiera ido? ¿Qué habría sucedido entonces? ¿Y si al no poder marcharse en ese instante nunca se hubiera ido? Si hubiera tenido el valor imprudente de mantenerla entre sus brazos a pesar de todo. ¿Cómo habría sido entonces? ¿Cómo habría cambiado todo? La ciudad hacía tiempo se había quedado atrás y el carruaje seguía avanzando hacia el tranquilo campo. Se había acurrucado en una esquina, y mientras la luna brillaba a través de las ventanas y las cosas afuera volaban como sombras a su lado, medía con cruel agudeza la debilidad de su naturaleza y la gravedad de su culpa. El tiempo transcurrió. Cumplía con su deber, un día igual al otro, y todos los días eran iguales, porque en el pecho de este hombre había un punto muerto que convertía todo lo que le hubiera pasado y lo que otros llamaban alegría en una monotonía gris. Así estuvo una tarde a finales del otoño solo en su amplia habitación, con la cabeza apoyada en una mesa cubierta de libros y escritos. La lámpara ardía. Había un profundo silencio, solo interrumpido ocasionalmente por el viento exterior y la caída de un fruto tardío en el jardín. Entonces levantaba la cabeza de su mano y veía a través de las ventanas sin cortinas hacia la oscuridad. Largo, muy largo. Cuando apartó la vista, sus ojos se fijaron en el piano que estaba encerrado en la esquina de la habitación. Había cartas sobre él. Las había pasado por alto a su regreso al atardecer. Ahora las puso frente a él y las rompió. Había nombres desconocidos. Solo uno de mano conocida. Hacía tiempo que no lo veía, de un amigo. Dudó en abrirlo. Miró la dirección, el sello. Su corazón latía audiblemente. La carta se volvió pesada en su mano. Finalmente la rompió y leyó, y cuando hubo pasado la primera página, leyó en la segunda. La unión de Angélica se ha disuelto antes de la boda por la muerte del prometido. Ven ahora y toma tu felicidad. La escritura se le desdibujaba ante los ojos. El papel volaba en su mano. Luego lo invadió una melancolía implacable. La nostalgia suplicante con voz infantil lo envolvió y condujo por sus vagabundeos soñadores. Lejos, muy lejos de su soledad en un jardín silencioso, sobre un lago bajo el claro sol del mediodía, después al atardecer en un oscuro sendero del bosque, donde la luz de la luna se colaba entre las hojas, donde apenas podía ver su figura, solo sintiendo su mano delgada en la suya, que ella secretamente le devolvía. Luego, de vuelta a un tiempo temprano, uno de los más tempranos. Ella una vez le había hecho recordar, apoyando su cabello en su mejilla, en una habitación de la casa de sus padres, la pequeña niña pálida con trenzas rubias, acercando su taburete a sus rodillas mientras leía, escuchando devotamente, mirándolo hacia arriba, hasta que él ponía su mano sobre su cabecita y finalmente la tomaba en su regazo como ella deseaba en silencio. Luego, de nuevo, como nunca la había visto, pero era una confesión de la hora más íntima, la niña apasionada, llorando toda la noche sin dormir, consciente de la cercanía accidental del amado secreto, apretando sus pequeñas manos contra su pecho, y más tarde, ya siendo ella completamente suya, inclinada sobre él, su cabello cayendo sobre él mismo aferrándose a su cuerpo, solo uno en el otro, sumergiéndose ojo en ojo. Cayó de rodillas, extendió los brazos hacia ella y gritó balbuceando su nombre por dolor y pasión. Pero ella no vino, la que él llamaba, ya no podía venir. El encanto de su ser, como aún brillaba una vez más bajo el resplandor del amor recordado en el atardecer, solo se encontraba en todo el mundo en su pecho. La lámpara ya no ardía. Una luna turbia había salido y miraba hacia adentro. Entonces se levantó y, abriendo su escritorio, sacó un paquete de cartas de un cajón y desató el cordel con el que estaban atadas. Luego tomó la carta que acababa de leer, la colocó con las demás y volvió a cerrar el paquete en su antiguo lugar. Después de haber hecho esto, abrió la ventana y se inclinó hacia afuera. Llovía. Las gotas pesadas caían sobre su cabello, en sus sienes ardientes. Así permaneció mucho tiempo, inmóvil, sin pensar, solo sintiendo en su interior el tumulto secreto de su sangre y escuchando mecánicamente el susurro de las hojas debajo. Pero la naturaleza en la que tantas veces se había encontrado a sí mismo también vino en su ayuda aquí. No lo forzó. No le pidió nada, pero poco a poco lo hizo frío y tranquilo. Y cuando finalmente recobró sus sentidos y su alma, supo entonces que apenas ahora había perdido a Angélica y que su relación con ella apenas ahora había concluido para siempre y había llegado a su fin. El fin.